¿Cómo inicia esta aversión a ciertos animales? ¿O hay alguna explicación antropológica sobre esto? Sí, la antropología ha tenido desde varias perspectivas, ha tenido la tarea de dar como una explicación de por qué. Y bueno, hay algunos que simplemente se rinden, bueno, podría decir que se rinden diciendo no hay una explicación posible. Simplemente es un paradigma que existe gracias al pensamiento humano o a la imaginación humana, y por eso es que pues no va a tener una explicación, porque está el arbitrio del pensamiento humano, ¿no? De las ideas. Pero Ujú. hay otros antropólogos que dicen, bueno, si es que pensamos así, pues obviamente nunca vamos a tener una respuesta. Y es por eso que ha habido otros estudiosos que han optado por tratar de dar una explicación pues ya objetiva y concreta. Bueno, ¿por qué razón se da este tipo de cosas? Y pues un antropólogo en especial que trató estos temas, que a mí me gusta mucho personalmente, siento que varias de sus teorías son muy sólidas. Obviamente, pues todo es sujeto a crítica, ¿no? Pero al menos a mí sí me convencen algunas de sus teorías porque sí opta por dar una explicación científica a este tipo de paradigmas, y él lo hace desde una perspectiva llamada materialismo cultural. Entonces, la tesis principal es que las condiciones materiales en las que se desenvuelve una cultura van a influir en su actuar, en sus prácticas. Bueno, desde luego que pues como es un enfoque antropológico, es un enfoque que trata de dar una explicación a las culturas, y siendo los hebreos una cultura, pues también va a interesar por ellos. Ujú. Entonces, eh, yo igualmente voy a tratar de explicar aquí brevemente, pues por qué razones se llegan a prohibir ciertos alimentos entre los israelitas. Ujú. Y bueno, hay dos explicaciones posibles. ¿Te parece si empezamos pues, primero con el puerco? Pues dime, ¿por qué? ¿Por qué no se puede comer puerquito? Ok, bueno, la verdad es que a principio pues parecería pues un poco irracional, ¿no? De hecho, así se ven casi todos los tabúes alimentarios, ¿no? Lo primero que yo quiero decir acerca de por qué el puerco volvió una carne, pues sí, abominable para los judíos, podemos encontrar el principio de la explicación en las leyes, pues exactamente dicen qué animales podrían comerse, y el Levítico es muy enfático en esto, de decir, bueno, pueden comer todo animal rumiante y con la pezuña partida, ¿no? Todo animal que no sea así, pues va a ser impuro. ¿Qué Ujú. hay del puerco? Bueno, sabemos que los rumiantes, pues son aquellos animales que son capaces de comer y lo digieren, vuelven a regresar al alimento y vuelven a, o sea, como comida doble, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, esos animales, ¿qué pasa con el puerco? Pues el puerco no es rumiante, ¿sí? La ventaja que tienen los rumiantes en el Oriente Medio es que estos son capaces de comer, pues, celulosa, es decir, hierba. Ellos pueden comer paja, pueden comer pasto, etcétera, que evidentemente nosotros no podemos comer, pero ellos sí. Ujú. ¿Qué pasa con el puerco? Pues como dije, el puerco no es rumiante y además es omnívoro, es decir, que también come cosas que nosotros bien podríamos comer. Se puede alimentar de grano, se puede alimentar de trigo, de verduras, hasta incluso de carne. El puerco es así. Pero en Oriente Medio pasa esto, que es muy difícil la vida ahí, es una vida muy hostil, Oriente Medio. Entonces, si de por sí es muy hostil para el ser humano, pues imagínate para un puerco, porque el ser humano tiene que estar siempre constante. Hablemos de los hebreos nómadas, que siempre estaban en constante cambio, en constante caminar, entonces tenían que asegurarse las guarniciones de alimento, ¿verdad? Y aparte, pues sus cultivos, pues también eran muy preocupantes, de, bueno, no puedo cosechar muchas cosas aquí, y lo que coseche tengo que guardarlo para mi sustento. Entonces, dárselo al puerco, porque el puerco tiene que comer eso. Y a pesar de que es omnívoro, como dije, no es rumiante. Si llega a comer celulosa, bueno, grandes cantidades de celulosa como hierba, paja, va a pasar algo muy chistoso, que es que va a adelgazar. Entonces ya no va a poder ser un buen producto de carne, ¿sí? Entonces pasa esto, que el puerco tiene que alimentarse exactamente de lo que un ser humano también comería. Pero si yo, digamos, un judío nómada del Oriente Medio, que apenas si puedo cultivar y almacenar lo necesario para mí, ahora imagínate tener que dárselo a un animal, a un puerco, ¿no? Eso no sería algo que a la teoría de costo-beneficio, pues traería eso, un beneficio. La otra cosa es que el puerco no es un animal apto para el clima del Oriente Medio. Eh, lo que sucede es que los antepasados de los rumiantes eran animales bien adaptados al clima hostil del Oriente Medio. Vivían en zonas, en pastizales abiertos, desérticos, y estaban muy adaptados a los climas así, hostiles. Sin embargo, ¿qué pasa con el puerco? Pues sus antepasados
no vivían exactamente así, sino todo lo contrario. Vivían en zonas boscosas y húmedas, donde estuvieran pues asegurados grandes fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, pues lo que pasa es que el puerco en ese tipo de clima hostil como es el Oriente Medio, pues no es muy bien adaptado. Y además, pues yo sé que es muy famosa la frase esta de que, oye, tú sudas como puerco, pero en realidad aquí tiene un error, que es que el puerco no suda. El puerco no tiene esa capacidad que nosotros de sudar. Entonces, para poder refrescarse, tiene que revolcarse pues, en el lodo. De hecho, creo que es la imagen típica del puerco, ¿no? El puerquito revolcándose en el lodo, porque esa es la forma en que se refresca. No se puede tirar directamente al agua, porque el agua no asegura una frescura tan permanente como sería el lodo. El lodo sí dura más, húmedo. Entonces, aquí está la cosa. También no es un animal muy fácil de criar, porque aparte, si el nómada israelita desea tener un puerco, pues también tiene que asegurarle estas cosas. Primero, una sombra. Otra cosa, tiene que conseguir agua y gastar constante agua para hacer los lodazales para el puerco. Ujú. Entonces, es muy difícil criar para los nómadas un puerco. Y en general, para cualquiera que viva en un tipo de clima como es el Oriente Medio, pues va a ser muy difícil criar un puerco. ¿Sí? Ujú. Otra cosa es que su utilidad principal, la del puerco, es la carne. O sea, di tú que, bueno, pues al menos voy a gastar todo eso y porque es un animal que me sirve para otra cosa. Pues la verdad, no. No. Porque no sirve para animal de tiro, no sirve como animal que dé leche. De hecho, yo creo que nunca aquí alguien ha ido al supermercado y ve ahí, leche de puerco. Bueno, leche de cerda, ¿no? O sea, no. La única utilidad que tiene el puerco pues, es su carne. Entonces, pues, la verdad, gastarse todo eso únicamente para su carne, la verdad es que no, ¿verdad? Y otra cosa, tú bien recuerdas que los israelitas pues pasaron por dos fases, por así decirlo, ¿no? De manera sencilla, los pobres nómadas y ya un estado sedentario, ¿sí? Cuando ya se establecen en un lugar y ya crean sus ciudades. ¿Qué pasó con el origen de las ciudades? Pues si de por sí en el Oriente Medio escasean los bosques, escasean los ecosistemas, digamos, húmedos, Ujú. pues ahora con el asentamiento de los israelitas empeoró. ¿Por qué? Porque tuvieron que destruir los bosques, tuvieron que arrasar todas esas zonas para poder construir, ¿sí? Esto no es tanto problema para los rumiantes, porque los rumiantes, como dije, pues están acostumbrados a un tipo de clima así hostil, pero el puerco no. Entonces, si encima ya costaba trabajo criarlo de una manera nómada, pues ahora sedentaria y le destruyes el único lugar posible que puede, pues, servir como un campo de ganado, pues se vuelve peor la cosa. Entonces, consolidando estos puntos. El primero, es un animal que se come lo que yo como. O sea, tengo que alimentarlo con lo mismo que yo, que a veces ni siquiera me alcanza para mí. Siguiente, pues no está adaptado para el clima del Oriente Medio y tratar de criarlo en ese tipo de clima pues, es muy costoso. Ahora sí que me cuesta mucho trabajo. La otra cosa es que pues no sirve para otra cosa que para que provea carne, ¿verdad? Entonces, y también pues, como digo, es difícil de criar porque necesita ese tipo de zonas. Oye, pues se vuelve hasta una carne abominable, ¿sí? Se vuelve una carne de desprecio, un animal tan, pues sí, de rechazo. Por esos puntos, se come lo que yo como, tengo que ser, es una vida muy costosa y no me da nada más que carne, que para qué lo quiero, ¿no? Entonces, por eso se vuelve una carne no buena para comer, como diría Harris. Se vuelve el cerdo abominable. Y esto sería, pues, una forma de explicar el tabú. Es un problema más que un beneficio. Se veía más Más, que un problema. Y es curioso, fíjate, man, porque según también en unos artículos que estuve yo leyendo, noté que no era propio o exclusivo de los hebreos el tener cierta aversión o cierta hostilidad hacia los puercos. De hecho, en Canaán hay secciones o zonas, se podría decir, en donde el puerco no era bien visto sin necesidad de que fueran israelitas las personas. Puede ser por esto que tú mencionas del clima, del costo-beneficio, de que son nómadas, son personas ya sedentarias. Sin embargo, como dices tú, el puerco siempre está allí, en el pueblo de Israel se arraigó. Y yo quisiera traer a colación ahorita el hecho de que se han encontrado residuos o en registros arqueológicos, zonas de hebreos donde sí hay huesos de puerco, que quiere decir que ellos sí llegaron a consumirlo.
Muchas personas dicen que esto es evidencia de que en ese tiempo no existía tal restricción, pero otros dicen que existía la restricción, sin embargo, que ellos comían desobedeciendo abiertamente, o sea, no eran parte del culto oficial del que se tenía establecido. Sin embargo, en un libro que se llama Pureza y Monoteísmo, dice que a partir de la edad de hierro se ve un consumo, una disminución en el consumo de puerco muy drástico. Y esto es parte de la evolución que hemos hablado, como lo de la vez que hablamos del mito, la evolución de esta religión o de esta concepción espiritual de los hebreos. Entonces se fue endureciendo. Se podría decir que existía el tabú, existía la norma, pero se fue restringiendo, endureciendo, afirmando en el pueblo conforme fue pasando el tiempo. Y eso también se me hace bien interesante. Si quieres lo podemos tocar ahorita o más adelante sobre qué fue como ese punto de inflexión o cuáles fueron esos puntos de inflexión con respecto sobre todo al cerdo. Y, y bueno, yo pienso que sí, o sea, es un punto muy, muy bueno, sobre todo por este periodo del helenismo. Yo siempre me he convencido de que el periodo helenístico, después de las conquistas de Alejandro Magno, la unificación del imperio, la verdad se me hizo como la protoglobalización, o sea, un choque de culturas tremendo. De hecho, pues sí, o sea, yo pienso que pasó exactamente lo mismo que está pasando hoy en día con la globalización, solo que pues en sus tiempos, ¿no? Y como en sus tiempos, o sea, ya se tenía arraigado muy bien este prejuicio alimentario, este tabú, por así decirlo, ¿no? De la abstención de la carne de puerco. Porque, bueno, yo estoy hablando, bueno, o hablé de la dificultad que es crear un puerco. Primero, en la fase primigenia de los israelitas, que es la época sedentaria, ¿no? De pastores sedentarios, digo, nómadas. Que después pasó a la evolución, ¿no? A la época sedentaria. Y el Levítico, en general, muchos libros de la Biblia se escribieron a partir del periodo sedentario, cuando ya se estableció el pueblo, ya no eran nómadas. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan escrito esos libros con esos prejuicios que más bien pues cabrían en un contexto nómada en un sedentario? Pero porque ya se tenía bien arraigada esa idea. Y aún hoy en día, muchos judíos, aunque ya están en varias partes del mundo, ya están en otros ambientes, en otros climas, pues todavía siguen con ese arraigo de no comer carne de puerco. Y entre otros, ¿verdad? Como Entre otros, veíamos. entre otros animales. Y yo lo que veo ahí sí es como una forma de preservar una identidad, de preservar una forma de tu persona, de tu identidad como pueblo, que eso es algo muy bello para mí, o sea, que tú te arraigues a lo que es tuyo, una forma muy humana de obrar. Respecto a lo que tú dices de que decías al principio que se preguntan el de, oye, tenemos tal tabú, ¿por qué? El porqué de las cosas y que muchos dicen, no, es que no hay explicación. Los rabinos judíos también llegaron a este tipo de conflictos. De hecho, muchas personas aquí, trayendo a colación este paréntesis, el Talmud, la Mishnah, el Talmud, mucha gente no sabe lo que es. En realidad son disertaciones, son debates de rabinos sobre algunas de las leyes de la Torah. Discuten ciertos puntos para llegar al porqué de las cosas. Y en este caso, en las leyes de Levítico, en las leyes alimentarias, dice aquí, de acuerdo a la Baraita Beyoma, en la que se basa este comentario, el comentario de Rashi, es un rabino muy, muy famoso, y dice que sí, es como de esas leyes que no tienen explicación, pero hay que obedecer. Pero de todas formas se empezaban a tener un diálogo de, no estamos a gusto, queremos saber el por qué. Y es cuando empiezan a investigar, como dices tú, esta parte científica, oye, ¿por qué este animal? Oye, ¿por qué este insecto no se puede? Y entre esas cosas, aparte de lo que tú mencionas, de la crianza del puerco, del costo-beneficio, también tiene mucho que ver el comportamiento animal. Ellos dicen que se observa el comportamiento animal y con base a eso hacen alegorías espirituales y quizá pues, se prohibió tal animal por esto o por aquello. Entonces, viendo al cerdo, como dices tú, eso de revolcarse en el lodo, puede parecernos a nosotros sucio. O sea, para el animalito en sí no es, pero nos puede parecer sucio. Y otra de las cosas que se observaban también es que comen desperdicios. Tal vez como no tengo yo comida bien que darle, le doy las sobras, le doy la basura, le doy lo que sea, y ellos se lo comen. Entonces ven este comportamiento del animal como, oye, come basura. Por eso no debemos de comer ese animal.
Incluso hay personas, hoy en día, como dices tú, ya está muy desarrollada la industria alimenticia y todo, pero que los alimentan pues mal a los animales y pues es lo que se comen. Entonces todavía, de hecho, hasta este parásito, el cisticerco, es muy propio del puerco, del cerdo. Que ya ves que si no lo comes, digo, no lo coces bien y no se da en otros animales como en él. Entonces sí hay ahí algo que ver con su alimentación, su comportamiento. Y este tipo de cosas son las alegorías que observaron. Yo pienso que también tiene que ver con la antropología, ¿no? Porque el humano observa su entorno y aprende de eso. Sí, es un acto igualmente interesante para la antropología porque ya se habla de la simbolización, ya hablamos de darle un significado a una cosa, algo que en sí constituye la cultura. La cultura, algunos antropólogos la definen así, como Clifford Geertz la define como una telaraña de significados, así define la cultura. Entonces, sí, ese tipo de prácticas que hacen los animales, por ejemplo el puerco, que de hecho, si tú dejas a un puerco durante mucho tiempo considerable, sin humedad, en su desesperación lo que va a hacer es que se va a revolcar en sus heces, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, lo que tú mencionas de que comen desperdicios, porque al final sí, la mayoría de la gente que tiene puercos, no de una manera tan industrializada, sino que pues tienen sus granjas así, lo que hacen es eso. Algunos tal vez sí, no digo que no, que sí los alimentan bien, pero hay otros que definitivamente pues sí le dan sus desperdicios y hacen ese tipo de cosas. Y bueno, eso sirve también como una, digamos, una forma de simbolizar lo malo, lo dañino, ¿no? Y pues como tú dices, hay enfermedades que tienen la carne de puerco, otro tipo de carnes también. En este caso, pues sí, se toma en cuenta eso. Para el hilo teórico que yo estoy siguiendo, eso sí diría que pues ya forma parte de la superestructura. Primero está la estructura, que son las condiciones materiales, que dan lugar después a lo simbólico, digamos, a lo espiritual, a la superestructura. Se da una base material y después se da una significación ideal. Ujú. Obviamente como metodología. Y pues sí, yo yo doy toda la razón a lo que estás diciendo, porque si de alguna manera nosotros como seres humanos, que de hecho Ernest Cassirer nos denomina como los animales simbólicos, pues tratamos de hacer eso, dar un símbolo o dar significados a las cosas. Y a mí me parece muy bien lo que dices, porque es una manera en que como partiendo de cosas, digamos, objetivas, de cosas palpables, se le da algo no palpable, se le da una significación, simbolización. Eso es algo que después pues constituye en muchas cosas a la religión. La religión consta de eso de lo sagrado, lo exclusivo. Lo sagrado es eso, lo apartado, porque algo se hace apartado cuando se hace sagrado, cuando se le da un significado. Y miren, o sea, la audiencia que nos está escuchando, si tiene oportunidad de investigar, les voy a leer aquí un dato. Una de las explicaciones más antiguas que podemos rastrear, que tratan este tema de una forma alegórica, le encontramos en la carta de Aristeas a Filócrates, que se puede encontrar en los antiguos escritos judíos que son conocidos como pseudoepígrafos o apócrifos, y se llama así Carta de Aristeas a Filócrates. Y en esta carta el autor pretende, o más bien está contando la leyenda de cuando se hizo la Septuaginta. Entonces él está contando la historia, se supone que le está contando la historia a un grupo de gente, y ellos estaban analizando todo esto y decían, oye, les parecía arbitrario las leyes dietéticas. Dicen, es que ¿por qué Dios tiene predilección por tal animal o por qué rechaza tal animal? Y este autor, que se autoidentifica así, como dije, Aristeas, da esa explicación. O sea, empieza a desglosar en alegoría el por qué, por ejemplo, el cerdo está prohibido y otros animales. Otra de las cosas que me llamó la atención en esta misma carta es que menciona las aves que son prohibidas y que si uno se da cuenta, las aves que están prohibidas en las leyes dietéticas son aves de rapiña o son aves carroñeras. Entonces hacen alegoría de, oye, se come a sus semejantes violentamente, desgarra a otro animal, se come la carne podrida. Entonces eso nos da a entender que ya hacen la alegoría espiritual, ¿no? Pero si gustan investigarlo, les repito, se llama La Carta de Aristeas a Filócrates y es una explicación alegórica de las leyes dietéticas. Muchos comparan el cerdo, dicen que el cerdo es el que se parece más al humano. De hecho, hasta por eso están haciendo trasplantes, o sea, la carne humana.
Allí en Ah, el libro no dice algo sobre eso. bueno, no, de hecho, no dice exactamente sobre eso. O sea, yo sí lo he escuchado, para que te miento, o sea, sí he escuchado eso de que dicen que el cerdo es el animal que fisiológicamente, bueno, no fisiológicamente, sino que tiene características en su cuerpo muy parecidas a nosotros. Ujú. Eh, pero exactamente que se diga algo sobre eso específico, pues no. Y de hecho, pues dudo mucho que los israelitas tuvieran ese conocimiento. Entonces, Pero la lo que, observación, porque mira, tengo una amiga que estuvo, bueno, es forense, y ella una vez me comentó que un cuerpo humano en descomposición huele igual que un cerdo en descomposición, y que de hecho hacían sus prácticas con puercos, con cerdos. Entonces dices tú así como que si un día se encontraron un puerquito muerto nuestros antepasados y lo olieron y dijeron, ay, es un humano, no sé, es imaginario, ¿verdad? sí, bueno, pues sí, yo nunca he leído algo así, pero pues sí, posiblemente también por ahí tenga algo de interés, pero pues tendríamos que investigarlo muy bien. Pues sí, igual es ahí subjetivo. Otra cosa que también quiero comentar a nuestra audiencia y contigo, Emma, es que volviendo a nuestro personaje, al cerdo, está históricamente también justificado que se endureció más la prohibición de la carne de cerdo a partir de lo que sucedió en el tiempo de los macabeos. Para la gente que no lo sabe o para los que sí, para recordar, recordemos que en la época ya helenística se puso como gobernante Antíoco Epífanes en el pueblo de Judea, o se quiso allí imponer, fue el que se quedó pues como el sucesor de Alejandro en esa zona, y pues él se puso un poquito roñosillo, no sé cómo decirlo, con el pueblo judío, y hay entre las historias eso de que él sacrificó un cerdo en el altar para ofender al pueblo. O sea, el pueblo ya tenía la prohibición del cerdo, entonces por eso lo hizo, ¿verdad? Porque aquí, otro paréntesis, los animales que se permiten comer son los que se permiten en el sacrificio. Si se fijan en las leyes sacrificiales, no vas a encontrar cerdo, águila, no, son palominos, es la oveja, el cabrito, son los mismos animales que se pueden comer, son los que se pueden sacrificar. Entonces, pues el cerdo no se podía comer y no se podía sacrificar, y es lo que hace Antíoco, y obliga a las personas o quiere obligar al pueblo a quebrantar esos mandamientos de la Torah. Entonces, eso afirmó aún más, contrariamente a lo que uno podría esperar, o sea, me están poniendo entre la vida y la muerte, eso afirmó más las leyes de comida en el pueblo judío, y se endureció aún más, o sea, ahí se satanizó, se podría decir todavía más, la carne de cerdo por este proceso, esto que vivieron en ese tiempo. Entonces, como les decía también en una parte del video, existió la prohibición, bueno, traían el tabú, el pueblo hebreo, también los pueblos vecinos, pero conforme se fue desarrollando la religión de Israel, se fueron afirmando estas prohibiciones hasta el punto que tenemos hoy en día, ¿no? Como dices tú, relacionamos el cerdo con el pueblo, la prohibición de la carne de cerdo con el pueblo judío. Y ahorita también con los musulmanes, ¿verdad? Pero es esto, quería traer la colación para que veamos que es muy interesante cómo se fue afirmando estas prohibiciones, porque siempre el pueblo de Israel, los cristianos, o toda la gente que tengamos acercamiento a la Biblia, nos preguntamos el porqué de las leyes, ¿no? Cuando queremos buscar una alternativa o una idea más completa del porqué de ellas.